también las capitanías generales eran donde había más sublevación indígena, porque aunque estábamos en la colonia, aunque estaba el proceso de colonización montado, esa tercera etapa muy montada, hubieron lugares, hay que entender esto, hubieron muchos lugares y muchos pueblos indígenas que los españoles nunca lograron controlar totalmente. En el caso, por ejemplo, de Honduras, hubieron lugares inaccesibles donde ellos no pudieron llegar, por lo que les acabo de citar. Tener el control solo era para irse a las estructuras, al cacicazo, como en el caso de Centroamérica, pero no era tanto por otra cosa, porque en el caso había movimientos, sublevaciones indígenas durante la colonización, que le llamaban los cimarrones, que eran negros que bajaban de los cerros, dañaban los cultivos de los españoles y volvían a subir a la cima. Esos eran aquellos que se habían escapado del yugo español y se internaban en los cerros. Eso, como les digo, no tenía mucha trascendencia para los españoles, porque si había un control máximo, no iban a invertir tiempo en controles de pequeños reductos. Y terminamos con la parte social de lo que es la colonia en Centroamérica. Ahí es necesario e impostergablemente citar ejemplos determinantes de la parte social. Por ejemplo, en la parte política cité que Francia, Inglaterra y Holanda estaban interesados en cómo hacer complot para que España, pues, tener el control de España en todas las cosas. O sea, quitarle los territorios que tenía España. Pero en la parte social se da un elemento muy importante que quiero enlazarlo con lo que es la lealtad que les hablé al comienzo hacia España en contra de Francia, Inglaterra y Holanda, porque cuando se da la parte de las consecuencias del deterioro de España, por ejemplo, en lo que es descuidar las colonias en América, es producto de que Francia está invadiendo España con Napoleón Bonaparte. E incluso Napoleón Bonaparte en algún momento en España metió preso al rey y dejó a su hermano ahí, Napoleón. Ese elemento lo aprovecharon las estructuras que estaban aquí, porque sabían que eran fuentes de económicas de poder, y entonces comenzaron a ser ya tanto desleales a la corona, porque dijeron, bueno, ¿para qué vamos a ser leales a alguien que está preso? Y de ahí comenzó la parte de la división, los roces entre los españoles, porque entre ellos mismos hubieron muchas, recordemos que hubieron varias corrientes conquistadoras, aunque me estoy retrocediendo un poco a la conquista, pero ya en la colonia también hubieron dentro de ellos algún tipo de enfrentamiento, estrictamente por el poder. Recordemos que el poder trae enfrentamientos. En Honduras no es la excepción, pues el control del poder ha traído un enfrentamiento que hoy podemos contar en nuestro país, más de 200 muertos desde el 28 de junio. Yo no puedo estrictamente desligarme de esto, no por la parte solamente de querer transmitir una idea, sino por la cuestión de que el elemento político como sinónimo de poder, trasciende incluso a la violación misma de los derechos humanos, como ha sucedido ahí, aunque el tema no es derechos humanos, pero sí a la violentación, porque por ejemplo, para lograr establecer estrictamente la colonia, hasta donde estamos hablando ahorita, hasta la parte política, el traer a los negros del África era a toda costa y sobre cualquier cosa. Citamos entonces la parte social, ¿ya? Que la parte social, pues, dentro de la colonia estaba dividida en estamentos, en estructuras, en clases. ¿Producto de qué? Lógicamente los españoles como una raza exclusiva que ellos se consideraban, digo esto por la forma como trataban a los indígenas y la forma como trataban a las personas aquí, pues no podemos negar que se trató entonces de algo estrictamente de clase social, aunque no como la parte histórica, como una lucha de clases en sí, ¿no? Porque recordemos que era un control total, ahí no había lucha de clase, ahí había un control total, pero se dio entonces dentro de la sociedad colonial lo que es grupos sociales. Citamos dentro de uno de ellos primeramente, en primera línea, los españoles. Estaban los indígenas, como ya hemos mencionado, estaban los negros, estaban los mestizos y los mulatos y los zambos dentro de la estructura. Los españoles eran los más privilegiados y obviamente el grupo más reducido. Normalmente y paradójicamente en el mundo de las economías están controladas por los grupos más reducidos.
se habla que un 10% del mundo tiene controlada la riqueza del mundo, por ejemplo. En el caso de Honduras, ahí ya se mencionan 8 familias que tienen el control total de la economía. Es de repente la misma realidad en diferentes épocas. Los españoles eran el grupo más reducido, pero lógicamente el más poderoso. Durante la colonia, en la clase social, había mucha distinción entre estrictamente los españoles y los peninsulares, porque entre los españoles estaban los peninsulares también, pero los españoles eran los nacidos en España y que vinieron aquí. Los peninsulares eran hijos de españoles nacidos en América, pero que estos, por nacer en estas tierras, no tenían los mismos privilegios ni tenían los mismos derechos que tenían los españoles que venían de allá. Por eso les decía yo, la raza pura, no se mencionaban ellos como la raza pura, pero la raza exclusiva, por ejemplo. Estaban los criollos, que eran los hijos de los padres españoles, nacidos aquí. Por lo general, los peninsulares eran los españoles venidos de España que vivían aquí. Y por lo general, pues, la estructura española estaba regida por algo estamental prácticamente. Sus miembros estaban divididos en estamentos. O sea, había una categoría ahí por la parte de, incluso en la aplicación de las leyes mismas. Las principales autoridades fueron los españoles. Los peninsulares, que eran ellos mismos, y los criollos, los hijos nacidos aquí en América, eran asignados a cargos más como de inferior categoría, si se les puede llamar. Por lo mismo que los españoles necesitaban mantener esa hegemonía y esa idea de control y esa idea de los que los colonizaron prácticamente. Entendemos entonces esa parte ahí, la primera clase social. La segunda están los indígenas, que se le llamó así a los españoles, le llamaron así a los indios que estaban aquí pues en América. Ellos pensaron que eran los indios de la India, porque recordemos que los españoles llegan aquí por un error. Eso sí se puede mencionar, no como algo melancólico, que se montaron en una par de embarcaciones y llegaron aquí, y que había que estar agradecidos con ellos porque nos descubrieron un mal concepto aplicado, porque no hubo tal descubrimiento. Se descubren objetos y cosas, menos personas. Aquí hubo un encuentro entre dos culturas. Para citar una cuestión importante, es que incluso los españoles, cuando encuentran en México, por ejemplo, la estructura hecha en Tenochtitlán, en medio del lago Texcoco, ellos se encontraron con una cuestión, dijeron, ni en España tenemos esto, no digamos lo que hoy tenemos nosotros. Los descubrimientos, por ejemplo, que los mayas fueron los inventores del cero, como número, como símbolo, pero no solamente eso, sino que el gran aporte que han dado a la cultura, que hoy por hoy debemos sentirnos orgullosos que en el 2012 pues hay una cuestión ahí de una predicción maya que viene incluso, bueno, que está aprovechando la parte más que todo turística, pero si hablamos de la parte científica y del aporte que tuvieron. Los indígenas, pues, como citaba, eran los aborígenes, el grupo más numeroso, pero durante esos 300 años murieron millones. Eduardo Galeano cita que murieron millones de indígenas aquí. Producto de ello, eran más débiles en algún momento en el trabajo forzado, y por eso les citaba que trajeron a los negros de África. Paradójicamente, muchos de los negros que traían de África los vendían los mismos negros allá y los metían en embarcaciones y venían parados desde allá para acá tantas horas. Muchos de ellos morían en el camino, y lo único que hacían y para lo que podían servir en ese momento era para comida de los tiburones. Entonces los españoles los agarraban y los lanzaban al mar. Los que lograban llegar aquí pues eran muy bien aprovechados a la mano de los negros, que es la tercera clase que les estoy mencionando. Luego están los mestizos, que eran los hijos e hijas de los españoles e indígenas. Hablamos del mestizaje ahí, y pues la mayoría eran despreciados por las comunidades indígenas por esa cuestión de la mixtura, y que esa parte también del clasismo que aunque no estaba tan determinado en ellos como una cuestión ideológica, pero sí estaba ya, se sentía pues la forma de cómo ejercer algún tipo de control. Y también eran despreciados por los padres españoles. O sea, aquí en América no se permitía boda que no fuera español con español. O era así o no era así. Por lo otro, dentro de la explotación, también había explotación sexual incluso de las indígenas, pues. De ciertos españoles. El abuso era total, era en todo. El avasallamiento fue en todas las estructuras. Y tenemos también los mulatos, que eran los hijos e hijas de españoles
con mujeres negras. Por último tenemos los zambos, que eran los hijos e hijas de indígenas y negros. Hay algo importante que hay que citar aquí, que al final de la época colonial las uniones entre los negros, mestizos, mulatos y zambos fue tan numerosa que se empezó a usar una palabra muy importante, que fue la palabra ladino, para referirse a todo aquel que no fuera ni indígena ni negro, sino producto de toda esta mixtura que les acabo de mencionar. Me gustaría concluir con que el estamento entonces, o la estructura de los españoles en América, pues fue muy importante, o sea, para sus propósitos, pero fue muy deteriorante para los intereses de los aborígenes. En ese sentido entendemos entonces el producto final fue una pérdida de identidad, y me gustaría que como universitarios que son, esa es ya una actitud puramente personal, y más que todo personal, de conciencia. ¿Qué se ha logrado hasta hoy de independencia sonada, que fue lo que surgió después de las colonias en Honduras? En Honduras, hablemos de Honduras, es la misma realidad en Centroamérica. Un país un poco más avanzado en cuestiones de muchos procesos es Costa Rica, pero en Nicaragua, Costa Rica, perdón, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Honduras, la realidad es la misma, narcotráfico, secuestro, extorsiones. Me refiero a la realidad social, pero en la parte económica, ¿en qué nos hemos independizado? En la parte política, ¿en qué nos hemos independizado? En la parte social, ¿en qué nos hemos independizado? Creo que la emancipación que aspiraban los indígenas en aquel momento colonial es la misma que podemos aspirar hoy, pero con mentes cambiantes. Miren jóvenes, el aspirar a una independencia económica, política y social, si solamente los estamos viendo en este momento como una exposición para probar los puntos de una clase, con todo respeto están perdiendo su tiempo. Si lo miran como un proceso histórico al cual podemos extrapolar en la parte económica, política y social, aspirar a tener una mejor sociedad hondureña, pues entonces ahí sí ya se habrán dado algunos indicios y algunos pasos de crecimiento, tanto como hondureños como universitarios, porque si vamos a estudiar para ganarnos un salario aprovechando el estatuto del docente, para mantener un mejor estatus económico, sin pensar en la equidad, sin pensar en aportar políticamente a la sociedad como objetos cambiantes, y lógicamente ver la realidad de las clases como algo que se puede mejorar, entonces, les repito, estaríamos perdiendo el tiempo. Creo que como universitarios, como en el caso de ustedes, como dedicados más a la cuestión de la letra, que tienen que buscar su vocación en esas letras. Mucha gente critica que la gente o los estudiantes de sociales lo estudian porque las otras carreras son pesadas. Con el respeto a los demás, yo lo estudié porque me apasiona el tema en todas sus dimensiones y me apasiona el área estrictamente. Por eso les hago los llamo a la reflexión. ¿Qué tipo universitario es usted o quiere ser? Porque es bonito hablar del proceso de colonización y podemos hablar de otros muchos temas si ustedes quieren, pero si no somos capaces de contextualizarlo económico, política y socialmente como hondureños, ¿qué aspira usted en la parte económica, en la parte política, en la parte social? No suya ni manera egoísta, sino de nuestro país y de nuestra sociedad. Ese es mi aporte a la parte de lo que es la tercera fase de la estadía, avasallamiento, de la explotación y misericordia de los españoles en América, como en Centroamérica, y en América como lo es la colonización. Hay unos aportes estrictamente personales que de repente pueden o no tomarlos objeto de crítica con mucho gusto, pueden tomarlo o dejarlo, pueden decir que una actitud, de repente un tipo de pensamiento egoísta, pero epistemológicamente, ¿qué aspiramos nosotros?